Hola mi gente, ¿qué tal? Un gusto saludarles nuevamente aquí haciendo un pequeño video para poder enseñarles a medir una bobina. Este sí es una bobina de una Nissan Frontier, el cual en muchos casos a veces pasa que tienen problemas con la bobina de encendido y a veces por temas que no conocemos bien llegamos a cambiar todo el componente. En este caso ya se ha dado en varias ocasiones que el componente que se daña a veces no siempre va a ser la bobina de encendido, ¿no? Sino un componente que lleva interno como un protector o más que todo como un circuito que va en el circuito de alta. Ya este es como una resistencia, es un componente que hace que el circuito pase y se dirija directamente hacia las bujías, ¿no? Entonces, y este está entre medio, la bujía y la bobina de encendido, ¿no? Y a veces esto, pues, por situaciones de, podría decir, ya por el tiempo de uso, se deteriora o bien se daña o se quema y entonces ya hace que bueno la corriente ya no sea al 100% la adecuada o bien corte directamente el circuito de paso de la energía eléctrica hacia las bujías, ¿no? Entonces en este caso este componente, esta es una bobina de encendido por si acaso, este es un conector, ¿no? Donde va directamente, este son de las tipo COP, donde va directamente hacia la cabeza del cilindro, ¿no? Entonces, donde va alojado la bujía. Entonces, en este caso, cuando tenemos de estas bobinas, esta es una Nissan Frontier modelo 2008, ¿no? Motor V6, BQ40. Y pues, en este caso, a veces, muchos ocasionan que se les daña la bobina y lo reemplazan todo completo. En este caso, vamos a medir la bobina, tiene una medida de tolerancia, ¿no? El cual yo puedo medir una resistencia que me puede dar de un valor de 1.6 kiloohmios en un circuito y en el otro circuito me puede dar de 2.6, ¿no? Entonces 2.6 megaohmios. Ya entonces eso lo voy a tener en cualquier bobina que yo pueda medir. Esta es otra bobina. Igual voy a poner el circuito, voy a hacer la prueba. En un circuito tengo 1.6 kiloohmios y en el otro circuito tengo 2.6, como se puede apreciar. Entonces con esto yo identifico que esta bobina está todavía en funcionamiento, en condiciones de funcionamiento. Pero ¿qué pasa cuando a veces ya no pasa corriente? Nosotros sacamos, ¿no? Y hacemos la verificación del pulso de corriente o paso de corriente de alta tensión hacia las bujías y notamos que la corriente es débil o bien la corriente ya se pierde, no llega. Entonces en este caso, ¿no? O a veces en el escáner me sale circuito cilindro 1, 2, 3, no sé, como señal que no estaría pasando una buena señal de alta tensión o no estaría trabajando ese cilindro. Entonces bien, identificamos que la falla es que no pasa corriente. Ahí es donde yo tengo que preocuparme, pero no tal vez por la bobina, sino hacer un diagnóstico a la bobina, verificar si está en buenas condiciones y ahí tengo que destapar obviamente y verifico este componente que es como una resistencia, el cual hace que yo lo pueda medir, ¿no? Entonces aquí voy a medirlo y ustedes van a poder ver. En este caso me marca 1.9 kiloohmios. Su valor de resistencia que tiene este componente es 1.9 kiloohmios, ¿no? Entonces en este caso está apto, está funcional y bueno, yo lo puedo armar y bueno, tiene que estar en buenas condiciones, ¿no? Ahora si en caso que no estaría bien, ya que tengo también otro componente de la otra bobina, el cual yo lo voy a verificar. En este caso igual lleva el mismo componente, ¿no? Como se puede observar.
igual me tendría que dar un valor aproximado. En este caso me marca 2.1, podría decir, kilo ohmios, ¿no? Entonces quiere decir que está en buenas condiciones. Si en caso que me marcara 0 o infinito o circuito abierto, quiere decir que esta resistencia o este componente, que es un conductor igual de corriente, ya se ha deteriorado, y eso va a hacer que influya en el funcionamiento de ese cilindro. Quiere decir que va a trabajar la bobina, pero la corriente lastimosamente no va a salir hacia las bujías, se va a quedar en este circuito, ¿no? Se va a morir acá. O sea, quiere decir que va a llegar, obviamente que la corriente se tiene que descargar, ¿no? Sea lo que sea, la corriente siempre se descarga. Pero cuando tengamos este circuito dañado, la corriente va a querer descargarse por otro sector y ya no va a seguir el paso del circuito. Y eso va a hacer que falle en una bujía, el cual pues me va a estar quemando mezcla rica, o bien no va a estar trabajando al 100%, y eso va a hacer que se dañe el motor con el tiempo, o bueno, que podría decirse que va a tener problemas en la potencia, o va a perder potencia de ese motor. Entonces no nos olvidemos que estas pequeñas cositas que lleva interno en el circuito, ¿no?, que va aquí donde va lo que es el capuchón, podría decir, de la bobina, y ahí va entre medio de la bobina y el capuchón. Entonces esto, mi gente, quería enseñarles que a veces no siempre se va a dañar la bobina, sino las resistencias que llevan son como componentes de circuito que alojan en el mismo circuito, que también conducen la corriente, pero a veces se queman, se dañan, y eso hace que ya la bobina o el circuito deje de funcionar. Entonces con esto ya podemos nosotros a veces evitar cambiar toda la pieza, sino cambiar el componente que se ha dañado, y bueno, esa bobina tendría que seguir en funcionamiento. Un gusto, mi gente. Ya con esto estaremos con otro video en los próximos días.